ya pasamos por el doctor Jaime Galindo. Y bueno, en esta ocasión vamos a enfocarnos un poquito más a lo que son los lípidos. Y en esta ocasión nos acompaña el doctor Alejandro Rincalde Alcocer. Él es cardiólogo intervencionista, egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y es médico adscrito al Servicio de Cardiología Intervencionista del Instituto Nacional de Nutrición. Básicamente, él nos ha dado muchas charlas que hablan sobre el riesgo cardiovascular y cómo podemos controlar en pacientes sobre todo de alto riesgo. Entonces, nuevamente la invitación, si tienen cualquier duda o cualquier comentario, lo pueden ir haciendo a lo largo de la charla. Bienvenido. Gracias. Pues muy buenas noches. Espero que eso de haber pasado por Jaime Galindo ha sido en buen sentido. Y si es en buen sentido, espero que también pasen por mí hoy. Entonces, vamos a empezar esto que es el riesgo cardiovascular, y que, a diferencia a lo mejor del tema de la semana pasada de Jaime, este es un tema un poco más común, un poco más frecuente, pero creo yo también que tiene mucha mayor aplicación en la vida diaria de todos nosotros. Y es la dislipidemia como factor de riesgo cardiovascular, y más que nada hablar un poco de lo que es justamente los factores de riesgo cardiovascular y el tratamiento específico de algunas dislipidemias. Sabemos que obviamente los factores de riesgo cardiovascular son varios, que en su conjunto forman una aterosclerosis que se va evolucionando durante los años. Entonces, esta aterosclerosis, que se presenta como un resultado de varios factores que se van juntando, pues va a desarrollar a largo plazo enfermedad cardiovascular. Y me refiero a cardiovascular no solamente a nivel del corazón, sino me refiero a nivel cardíaco y vascular periférico, incluyendo cerebro, etc., ¿no? Entonces, hoy vamos a ver las dislipidemias como factor de riesgo cardiovascular y las complicaciones que tienen el conjunto de esta aterosclerosis, y cómo va siendo el desarrollo de esta aterosclerosis y las complicaciones que se pueden dar a diferentes niveles, el diagnóstico adecuado de las dislipidemias y las metas terapéuticas dependiendo del factor de riesgo cardiovascular, y el manejo global de estas. Cuando hablamos de riesgo, sabemos que todo en la vida genera un riesgo. Hay cosas que generan riesgo bajo, como a lo mejor en esta diapositiva andar en un triciclo. Un riesgo alto sería estar en ese avión que aterriza en medio de una ciudad, pero siempre el riesgo puede ser alto o lo podemos ser más elevado. Entonces, todo en la vida tiene riesgo, y tenemos que ver a nuestro paciente a veces como qué tanto riesgo tiene para desarrollar ciertas cosas. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de morbo y mortalidad a nivel mundial, y en nuestro país es la primera causa de mortalidad en paciente diabético, y a la vez diabetes es la primera causa de mortalidad general. Y obviamente lo ideal sería hacer una medicina preventiva. Sin embargo, esto no sucede, y menos en países que no tenemos toda la infraestructura en sistema de salud como para poder dar esta prevención, que ojalá fuera que llegara a todos, porque justamente la medicina preventiva es la medicina más barata y la mejor medicina. Sin embargo, por muchas razones esto no se lleva a cabo, ¿no? Y también sabemos que ya se han identificado desde hace mucho tiempo algunos factores de riesgo cardiovascular. Desde hace muchos años, desde el estudio Framingham, se pudo desarrollar todo el conjunto de los factores de riesgo cardiovascular actual. Sabemos que el término como tal de factor de riesgo se introduce desde 1961. Posteriormente se hace una asociación a lo largo del tiempo entre el padecer hipertrigliceridemia, el padecer dislipidemia con enfermedad cardiovascular, y así también después se descubre que la asociación de hipo-HDL, es decir, bajo colesterol de alta densidad, también genera un factor de riesgo cardiovascular. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo ya bien establecidos, actualmente aceptados? No hablo de los emergentes, pero sí los factores de riesgo que están bien determinados, que tienen un impacto en la enfermedad cardiovascular. Son estos: la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad, la vida sedentaria, la dislipidemia. Y de esta dislipidemia, la más heterogénica de todas es el HDL bajo, en conjunto con triglicéridos altos y en conjunto con colesterol LDL altos. Entonces, esta triada lipídica, que lo peor es que nuestra gente, nuestro medio, lo más frecuente es que tengan triglicéridos altos y HDL baja. Ese es el perfil lipídico del mexicano más prevalente, pues es el componente de la triada lipídica más heterogénico. El paciente diabético, tanto tipo 2 como tipo 1, el tipo 1 cuando ya tiene enfermedad vascular macro o micro manifestada por microalbuminuria, ya es un paciente de alto riesgo.
La enfermedad renal como tal, la insuficiencia renal crónica como tal, es un factor de riesgo cardiovascular mayor. La edad en hombres más de 45 años, mujeres más de 55 años o mujeres que están con posmenopausia, o sea que entran en la menopausia de forma más acelerada por alguna cirugía que hagan, corectomía, etc. Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular en familiares directos. Esto es bien importante. Muchas veces preguntamos nada más, ¿alguien en su familia se ha muerto del corazón? ¿Alguien en su familia tiene un infarto? Decimos sí, pero no le damos hincapié a la edad que tenía esa persona cuando padeció el infarto o cuando tuvo la muerte súbita, ¿no? Y esto, el riesgo asociado es alto cuando en varones, en familiares directos que hayan sido varones o que sean varones y que hayan padecido su enfermedad cardiovascular en menos de 55 años o en mujeres de menos de 65 años. Son los factores de riesgo bien definidos, pero como forma práctica a veces establecer el riesgo en un paciente toma un poco de tiempo, es un poco complejo, pero lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que estos 4 grupos de pacientes, los pacientes que tienen ya una enfermedad cardiovascular previa conocida, los pacientes que tienen diabetes mellitus 2 o diabetes mellitus 1 con daño a órgano blanco, como podría ser desde la microalbuminuria, ahí tenemos que poner énfasis, pacientes que tienen niveles muy elevados de algún factor asociado, es decir, por ejemplo, las dislipidemias familiares, etcétera, ya es un factor de riesgo cardiovascular alto, aunque no se junten los otros factores de riesgo, ya es un paciente que tiene un riesgo cardiovascular alto. Enfermedad renal crónica, todos estos pacientes requieren de una meta de tratamiento y requieren de un manejo activo para encontrar esta meta. En todos los otros pacientes, se tienen que aplicar escalas de riesgo para establecer el riesgo individual. Ya hay 2 escalas muy aceptadas, la escala de Framingham y la escala de riesgo de los europeos, que es la escala SCORE. Ahorita vamos a hablar un poquitito cuál es la más recomendable para nosotros y por qué la SCORE no se puede aplicar con nosotros. Para muchos puntos, esto lo pueden acceder en internet, están las escalas de riesgo cardiovascular, inclusive hay calculadoras en internet, hay calculadoras que se pueden bajar de forma un poco más sencilla a la computadora y establecer este riesgo cardiovascular en 2 minutos llenando esto. Abarca edad, colesterol total, la presión arterial sistólica, si está diagnosticada y si está con tratamiento o no, y cuál es la cifra de presión sistólica, el colesterol HDL, es decir, el de alta densidad, y si es fumador o no es fumador. En base a esto se va a establecer un factor de riesgo. Estas son las escalas europeas y solamente las pongo aquí para darles a conocer estas tablas que abarcan exactamente lo mismo: el género, el si es fumador o no, la edad, la presión sistólica y el colesterol. Son exactamente las mismas, sin embargo son 2 tablas que se establecieron y que están publicadas en las guías recientemente publicadas hace menos de un año en Europa. Pero estas escalas son adaptadas de acuerdo al país donde se encuentre la persona. Entonces son escalas que no podemos aplicar nosotros porque no sabemos exactamente si estamos entre los países de alto riesgo o entre los países de bajo riesgo. Entonces son escalas que es bueno saber que están ahí, que toman los mismos parámetros que las escalas aceptadas por las guías americanas, pero que no se adaptan como tal a nuestra población por el riesgo que es difícil de calcular, no sabemos dónde poner al paciente. Pero en base a las escalas de Framingham, sabemos que los pacientes se van a clasificar en 4 categorías: los pacientes de muy alto riesgo, los pacientes de alto riesgo, los pacientes de riesgo moderado y los pacientes de bajo riesgo. Y es importante detectar, sobre todo hacer hincapié en los pacientes que tienen muy alto riesgo y que tienen alto riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son aquellos que tienen muy alto riesgo de padecer enfermedad cardiovascular? Pues son aquellos que tienen un porcentaje en la escala de Framingham mayor a 20% de padecer enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años, que se equipara a la escala SCORE cuando tienen un puntaje mayor de 10. Como decíamos, pacientes que tienen diabetes 2 o diabetes 1 con daño a órgano blanco, pacientes con insuficiencia renal crónica con una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros, pacientes que tienen ya una enfermedad cardiovascular documentada y establecida, como pueden ser enfermedad coronaria documentada, enfermedad vascular periférica, enfermedad de aorta, enfermedad vascular cerebral. Todos estos pacientes son pacientes ya de muy alto riesgo como tal y deben de recibir un tratamiento específico para esto. Los pacientes de alto riesgo son los que se encuentran en una probabilidad de padecer enfermedad a 10 años entre un 10 y 20% de acuerdo a la escala de Framingham, o entre 5 y 10 de acuerdo a la escala de SCORE, y es un riesgo incrementado mayor al de la población general, y que se debe también de tratar de forma adecuada, y que debemos de hacer hincapié en que los pacientes tienen que estar bien controlados. Tanto alto riesgo como muy alto riesgo tienen unas metas
bien establecidas. Los pacientes con riesgo moderado, que son aquellos que tienen 2 o más factores de riesgo, pero que su sumatoria está menor al 10%, son pacientes en donde las metas no van a ser tan estrictas, pero que debemos tener mucho hincapié a que no cambien su riesgo a ser un riesgo alto. Y el paciente de bajo riesgo son las personas que tienen o un factor de riesgo aislado y que no es tan determinante, o no tienen ningún factor de riesgo. Nosotros sabemos que la aterosclerosis no se desarrolla de un día para otro. Es un proceso evolutivo que parte desde la disfunción endotelial, se va formando la estría grasa, se va engrosando la íntima, se va formando la placa de ateroma, y esta placa de ateroma puede llegar a ocluir, cuando es una placa estable, la arteria de forma crónica, o la placa se puede inestabilizar, romper, formar un trombo y generar un síndrome coronario agudo. Entonces, dentro de las complicaciones coronarias que tenemos, las vamos a dividir en estas dos grandes partes, que son los síndromes coronarios agudos y la angina crónica estable. A su vez, los síndromes coronarios agudos, definidos desde hace mucho tiempo, se dividen en el electrocardiograma si tienen elevación del ST o no tienen elevación del ST, y el tratamiento pues será el tratamiento de una complicación de la aterosclerosis que ya tiene datos muy establecidos de cómo se debe tratar. Pero lo que no queremos es llegar a esto, sino tratar de prevenir y evitar que la aterosclerosis progrese. Pero no solamente el corazón, que a pesar de ser lo más frecuente, es el punto de manifestación de la aterosclerosis. La otra es el síndrome aórtico agudo y la enfermedad aórtica de un grado más crónico, que se puede presentar como aneurismas, o que se puede presentar tanto en disección de la aorta, en hematoma intramural, o una úlcera penetrante de la aorta, que puede llevar a poner al paciente en un cuadro crítico, en un cuadro grave. Otra enfermedad muy prevalente es la enfermedad vascular cerebral, la cual también puede estar desarrollada por aterosclerosis, y estos datos son muy llamativos, muy importantes. La incidencia de una enfermedad vascular cerebral es de 750,000 casos nuevos al año, esto documentado desde el 2007. La enfermedad carotidia, aterosclerosis carotidia, es responsable de una cuarta parte de ellos. Cada 45 segundos un paciente de Estados Unidos tiene un EBC, y cada 3 minutos de esta causa muere un paciente. Sé que aquí hay un neurólogo, no sé si esto es real, todavía siguen siendo prevalentes estos datos, pero a mí se hace un riesgo elevadísimo de padecer enfermedad vascular a nivel cerebral. Obviamente el riesgo incrementa conforme va avanzando la edad, como con todas las patologías que son desencadenadas por la aterosclerosis. El 88% de los EBCs son isquémicos y el 12% son hemorrágicos, y la incidencia anual de EBCs en pacientes sintomáticos con estenosis mayor al 60% es alta, aunque digamos del 2% es bastante alta. Otro sitio donde se aloja la aterosclerosis, donde puede desarrollar problemas, es a nivel periférico, y estos son todavía menos diagnosticables, porque muchas veces los pacientes permanecen asintomáticos, y las complicaciones, y hasta que no aparecen complicaciones, no vamos a tener el dato de que tiene enfermedad arterial periférica. Aquí les estoy demostrando cómo los pacientes, casi la mitad de ellos, van a permanecer asintomáticos, y es muy sencillo documentar clínicamente la enfermedad vascular periférica, tan sencillo como hacer una medición de la presión arterial en la pierna y una medición de la presión arterial en el brazo, sacar la diferencia de la presión diastólica que hay entre ellos, de la pierna sobre la del brazo, y eso se le conoce como índice tobillo-brazo, y cuando es menor a 0.9 hay un riesgo cardiovascular, cuando es menor a 0.4 es una enfermedad vascular crítica, pero cuando es menor a 0.9 ya hay daño vascular periférico, y esto no toma más que 3 minutos más de tomarle la presión a nivel de miembros inferiores al paciente. Entonces hay que sospecharlo, hay que prevenirlo, hay que darle tratamiento, y hay que hacer un diagnóstico adecuado cuando el paciente tiene uno de estos factores de riesgo. Y ahora vamos a hablar de las dislipidemias como factor de riesgo del desarrollo de aterosclerosis y las metas terapéuticas estableciendo este riesgo cardiovascular del que hablamos. Todos sabemos que las dislipidemias se dividen entre primarias y secundarias, que las secundarias son causadas por factores ambientales o por algunas otras patologías, y las primarias son las que están determinadas a nivel genético. Es una tabla simplemente para establecer cuáles son las dislipidemias primarias, dónde está el nivel del gen, pero lo que nos ocupa hoy, por la prevalencia que existe entre ellas, es las dislipidemias secundarias. Y las dislipidemias secundarias son justamente secundarias a factores ambientales, en específico la dieta, trastornos, algunas enfermedades que pueden estar asociadas, el síndrome metabólico, la diabetes, algunas enfermedades endocrinológicas que pueden desarrollar la aceleración de la aterosclerosis, fármacos, otros trastornos metabólicos que pueden condicionar
una dislipidemia secundaria como manifestación de esta alteración. Aquí un poco cómo la alimentación, los fármacos, los desórdenes metabólicos y las enfermedades que existen pueden llevar a una dislipidemia secundaria. Ahora bien, ¿a quién hay que medirle perfil de lípidos? ¿Cómo está recomendado ahorita? La última recomendación, porque sabemos que, digamos, de este lado del mundo, las últimas recomendaciones son las que están establecidas a través de la ATP3 y que están un poco anticuadas. Ya casi son 10 años de la última actualización del ATP3. La ATP3 salió en 2001 y en el 2004 se hizo un update de todo esto, pero no ha salido un nuevo ATP4 y que está siendo tan esperado. En cambio, las guías europeas en este sentido acaban de salir hace menos de un año y establecen claramente a quién se le debe de tomar un perfil lipídico. Y decíamos, pacientes con alto riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, los que tienen muy alto y alto riesgo, de acuerdo a nuestras escalas, se les debe de medir un perfil de lípidos para ver si este riesgo está todavía más incrementado. Y en aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo, que no se consideran como de alto riesgo, pero que son hombres mayores de 40 años y mayores de 50 años, se recomienda, aunque no tiene una evidencia fuerte, todavía una clase 2B, sí es recomendable el perfil lipídico a todos estos pacientes. Pero sí, definitivamente al paciente hipertenso, al que fuma, al que tiene obesidad, al que tiene historia de enfermedad vascular prematura en familiares de primer grado, al que tiene enfermedades inflamatorias crónicas como artritis, como lupus, como psoriasis, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, todos estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular bien establecido y más elevado de padecer una enfermedad cardiovascular. Importante por la prevalencia, el paciente diabético es un paciente de riesgo cardiovascular elevado, es un equiparable a que ya tuviera enfermedad vascular. Y dentro del perfil de lípidos, ¿qué es lo que se puede medir de forma más sencilla, que lo podemos obtener en mayor cantidad de laboratorios y que podemos establecer de acuerdo a esto nuestro riesgo cardiovascular? Bueno, con medir colesterol total, con medir colesterol de alta densidad y triglicéridos podemos establecer nuestro riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque a través de los triglicéridos, y muchos, casi todos nos reportan ahora ya el colesterol LDL, salvo que los triglicéridos estén por arriba de 400 y la fórmula no se pueda aplicar, el colesterol LDL casi todos los laboratorios lo están calculando y es muy sencillo de calcular y nos puede establecer con estos 4 parámetros de manera muy fidedigna cuál es el riesgo cardiovascular de cada paciente. Ahora, ¿para qué nos va a servir el colesterol total? Bueno, el colesterol total lo necesitamos para poder establecer nuestro factor de riesgo de acuerdo a cualquiera de las dos escalas. En donde estuviéramos del mundo podemos establecer el factor de riesgo de acuerdo al colesterol total como parte del perfil de lípidos. Deseable se sabe que es en población general, no estoy hablando en sujetos de alto riesgo, sino en población general, deseable por abajo de 200, entre 200 y 240, limítrofe y alto por arriba de 240. Sin embargo, ahora sabemos que el colesterol mientras más bajo mejor, entonces lo ideal sería siempre tener a nuestros pacientes tengan o no tengan otros factores de riesgo asociados por abajo de 200. El colesterol LDL es muy importante porque es nuestro objetivo primario de tratamiento. Siempre vamos a pensar en primero tratar el colesterol LDL por su capacidad heterogénica como una partícula muy heterogénica. Y ahora lo más reciente es que en este grupo que hizo un metaanálisis donde juntó muchísimos artículos, una cantidad mayor a 770,000 pacientes, se vio que la reducción del riesgo cardiovascular es dependiente directamente proporcional del nivel de LDL. Se dice que una reducción de 40 miligramos en LDL disminuye un 22% de mortalidad por origen cardiovascular. Eso es algo muy importante porque eso es algo que donde sí podemos hacer nosotros hincapié en nuestro paciente. Estos son los niveles ideales para la población general, pero lo que quiero hacer un poquito de énfasis en el grupo de riesgo, porque el LDL va a estar determinado por el grupo de riesgo o el riesgo cardiovascular que tiene nuestro paciente de forma independiente. Ahorita veremos esta un poco más desarrollada, pero sabemos que los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular deben de estar debajo de 100 miligramos por decilitro, pero idealmente debajo de 70. Y esto, hasta el ATP3, por eso digo que falta la actualización, estaba como opcional abajo de 70 y lo ideal sería abajo de 100. Los europeos ya se fueron un poco más avanzados. Los europeos sí ya recomiendan que el paciente de muy alto riesgo por fuerza tiene que estar debajo de 70 miligramos por decilitro. Si no se consiguen los 70 miligramos por decilitro, por lo menos reducir
un 50% del colesterol LDL basal, y con esto sí vamos a hacer ya una modificación del riesgo cardiovascular en el paciente. En el paciente de muy alto riesgo. En el paciente de riesgo alto debemos de obtener una cifra menor a 100 miligramos por decilitro, cosa que el ATP3 todavía lo tiene considerado como el paciente de alto riesgo por debajo de 100. Y el paciente que está en riesgo moderado debe de estar idealmente abajo de 115 miligramos por decilitro de colesterol LDL. Ahora, ¿qué hay en función del HDL? Si bien no tiene todavía el soporte científico para decir que la hipo-HDL es claramente un factor mayor de riesgo, un factor independiente de riesgo cardiovascular, sí hay muchos estudios, es decir, falta nada más la cuestión estadística, porque muchos estudios ya demuestran que el tener hipo-HDL se asocia claramente con riesgo cardiovascular en todos sentidos. Y entonces las recomendaciones actuales son que a través del ATP3 que el colesterol HDL se debe mantener arriba de 40 miligramos por decilitro, y los europeos dicen que el colesterol en hombres debe estar arriba de 40, pero en mujeres arriba de 46 miligramos por decilitro. Sabemos que arriba de 60 miligramos por decilitro el colesterol HDL, que es el colesterol bueno como lo conoce la gente, es factor protector. En cuanto a los triglicéridos que también son parte de la triada lipídica y que deben de estar en control adecuado, sabemos que los niveles normales deben estar abajo de 150, que los niveles altos son de entre 200 y 500 y muy altos por arriba de 500, con riesgo de otras complicaciones agudas que no solamente son la complicación cardiovascular a largo plazo, sino también podemos hablar de pancreatitis, etcétera, que sí puede generar el tener hipertriglicemia a estos niveles. Los triglicéridos arriba de 150 miligramos por decilitro ya se asocian a la formación de partículas aterogénicas y a enfermedad cardiovascular a futuro. Ahora, este colesterol que a veces no le damos tanta importancia, que es el colesterol no HDL, simplemente el colesterol no HDL es una fórmula, es el resultado del colesterol total menos el colesterol HDL. Es muy sencillo de aplicar cuando no tenemos colesterol LDL. Algunos estudios sugieren inclusive que el colesterol no HDL puede ser mejor predictor que el LDL, sin embargo todavía no tienen sustento científico para poder decir esto. ¿Por qué lo dicen? Porque el colesterol no HDL incluye todas aquellas partículas aterogénicas, no solamente las LDL, sino también incluye las de densidad intermedia, las de muy baja densidad, y que sí son partículas aterogénicas que no consideran nada más los niveles de colesterol de baja densidad, colesterol LDL. Por eso se dice que en algunos pacientes es el mejor parámetro para predecir riesgo cardiovascular, sobre todo en qué pacientes, en los pacientes que tienen diabetes, en los pacientes que tienen ya una cardiopatía isquémica establecida, y en pacientes que tienen hipertrigliceridemia que nos impida medir la cantidad de LDL o calcular a través de la fórmula la cantidad de LDL. Este colesterol no HDL es un predictor muy bueno a largo plazo de eventos cardiovasculares. Se clasifica igualito que el LDL para los diferentes grupos de riesgo, y lo único que hay que hacer es sumarle 30 miligramos por decilitro como meta de tratamiento. Es decir, si mi meta de tratamiento con LDL es menos de 70, mi meta con colesterol no HDL debe ser menos de 100. Si mi meta con colesterol LDL debe ser menos de 100, mi meta con colesterol no HDL debe ser menor a 130. Es muy sencillo. Entonces aquí, simplemente para establecer un poquito lo hablado previamente, tenemos dos pacientes, 50 años, índice de masa corporal de 31, no diabético, sin antecedentes heredofamiliares de enfermedad cardiovascular temprana. Ambos tienen las mismas características, no hay ninguna diferencia en cuanto a su presentación. La diferencia está en el perfil lipídico, o sea, aquí está este paciente con estas características, pero tiene un colesterol total de 190 y este de 230, HDL 36, no HDL 154, 194, LDL 118, 158, 180 de triglicéridos y 180 de triglicéridos. Como pregunta, ¿quién de ustedes, nada más con su mano, le daría tratamiento al paciente de acá? ¿A quién se le tendría que hacer énfasis en reducir LDL a niveles muy claros? Nada más para hacer énfasis en que haya quedado un poco claro lo que hablamos previamente. ¿Alguien le daría tratamiento al paciente del 1? ¿Alguien le daría tratamiento al 2? Es decir, la mayoría le daría tratamiento al 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok, la mayoría le daría tratamiento al paciente 2. Sin embargo, acuérdense que el riesgo cardiovascular es todo un conjunto de
factores, no solamente podemos ver el perfil de lípidos aislado, y eso no lo tenemos que olvidar. Este paciente es un hombre, fuma, tiene hipertensión diagnosticada con una presión arterial de 160 milímetros de mercurio y está en tratamiento. Tiene un riesgo cardiovascular a 10 años de más del 30% de acuerdo a la escala de Framingham. Este paciente es mujer, no fuma, no tiene hipertensión arterial y su presión sistólica está en 120. Esta paciente tiene un riesgo cardiovascular calculado de 7.3%. Este paciente es un paciente de muy alto riesgo. Este paciente es un paciente de riesgo moderado. La meta de colesterol LDL debe ser mayor en este paciente que en este, aún a pesar de que tenga un perfil de lípidos no tan apantallante como parecería inicialmente el otro, ¿no? Entonces hay que ver al paciente en todos los factores de riesgo y de acuerdo a eso establecer la meta que vamos a tener de LDL. Saber, muy importante, si fuma, si es hipertenso, si está diagnosticado, cómo está su presión sistólica bajo tratamiento, si no tenía tratamiento, cómo está su presión sistólica, esto lo pone en una categoría diferente, cómo está su colesterol HDL, si está bajo o no está bajo, porque el colesterol bajo, la hipertensión, el tabaquismo, los antecedentes cerebrofamiliares de enfermedad cardiovascular temprana, la edad en hombres y mujeres, hacen que la meta de tratamiento se deba de ajustar de acuerdo a su grupo de riesgo. Entonces, estas son las metas establecidas de acuerdo al ATP3. Decíamos que esto que se pone todavía como óptimo o como opcional en ATP3, ya las guías europeas lo establecen como algo de rigor, debe de estar debajo de 70 miligramos el paciente de muy alto riesgo. El paciente de alto riesgo debe estar abajo de 100 de acuerdo a las guías europeas, debajo de 70 óptimo. Moderadamente alto, menos de 130, lo ideal sería menos de 100. Y el paciente con riesgo más bajo puede ser uno más flexible y tener menos de 160. Y su parte en el colesterol no HDL es 30 miligramos por decilitro más de lo que es la meta de colesterol LDL. Es decir, la meta de colesterol no HDL es muy sencilla. Las metas que establecen los europeos, simplemente recalcar que a estos pacientes ellos ya lo inician tratamiento, es decir, si está en 80 miligramos de LDL, ya le inician tratamiento. Para todos los demás, la verdad es que no cambia con respecto a lo que estamos hasta ahorita utilizando como ATP3. Si el colesterol LDL en el paciente de alto riesgo está por arriba de 100, lo ideal sería, obviamente, a todos hay que iniciarles cambios en el estilo de vida, y lo ideal a este paciente sería iniciar con tratamiento farmacológico. Y el primer grupo farmacológico que está digamos más aceptado es el inicio de tratamiento con estatinas. Si al seguimiento sigue alta el colesterol LDL, entonces debemos que o subir la dosis de estatinas, valorando riesgos o efectos adversos, intensificar el tratamiento con la dieta, que sabemos que aunque nosotros se los decimos, a veces no se los decimos con el énfasis que tenemos, porque a veces nosotros conocemos los alimentos que tienen o no tienen colesterol LDL, etcétera, son tablas muy grandes. Y la otra opción es agregar un segundo medicamento. Podría ser ezetimiba, secuestradores de ácidos biliares, niacina, etcétera, ¿no? Entonces de ahí vamos a ir estableciendo nuestro seguimiento y nuestro tratamiento de tal manera que tratemos de encontrar una meta menor a 70 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene una dislipidemia combinada? Y cuando la dislipidemia combinada es triglicéridos más colesterol LDL alto. Siempre nuestro tratamiento primordial es el LDL, a pesar de que los triglicéridos estén altos. Solamente cuando los triglicéridos están muy altos, es decir, que tienen riesgo de complicaciones agudas por la hipertrigliceridemia, es cuando vamos a iniciar el tratamiento para disminuir triglicéridos antes de buscar alcanzar la meta de colesterol LDL. Para todos los otros casos, lo inicial es alcanzar la meta de LDL y después alcanzar la meta de colesterol no HDL y el colesterol y los triglicéridos. Entonces, cuando hay tratamiento, cuando se tiene que dar tratamiento de dislipidemias combinadas, como la triada lipídica que les decía es la más heterogénica de todos, LDL alto, HDL baja y triglicéridos altos, lo primero que tenemos que buscar es justamente alcanzar nuestra meta de colesterol LDL. Por eso los grupos de riesgo cardiovascular están establecidos las metas están establecidas a través del LDL, porque esta es la principal la molécula principal que debemos de disminuir en el cuerpo. Y cuando alcanzamos la meta de LDL, entonces nos pasamos a la meta de no HDL y posteriormente vamos a tratar de mantener los triglicéridos en niveles normales. Y ahora vamos a ver cuál es el manejo global de las dislipidemias de acuerdo a resultados de otros estudios. Como sabemos,
siempre establecer el riesgo cardiovascular de nuestro paciente, establecer nuestra meta de acuerdo al riesgo cardiovascular del paciente, y aquí hacer énfasis que yo creo que en el AT4 estos serán los niveles adecuados que van a marcar: menos 70 miligramos para el paciente de riesgo muy alto, menos de 100 para el paciente de riesgo moderado, y bajo riesgo menos de 160. ¿Cómo vamos a establecer nuestro plan de tratamiento? Siempre tiene que ir acompañado del tratamiento farmacológico, también el cambio en el estilo de vida, el hacer ejercicio, el disminuir el consumo de grasas, etc. Pero ¿cuál es la maniobra que se hace y qué nivel de efecto tiene o qué impacto tiene, sobre todo en el tipo de